empresas que han auspiciado y hecho posible este evento. Rafael Tapia, del Fondo Editorial del Congreso de la República, la Universidad de San Martín de Porras, From Perú, el Banco Continental y el Diario La República. Como director de la Biblioteca Nacional del Perú, a todos mis profundos agradecimientos. La mesa redonda de hoy abordará un tema complementario y no menos complejo y polémico del que discutimos el día de ayer: modernidad y tradición en la obra de José María Arguedas. Se nos dijo ayer que José María Arguedas transformó el arte de la novela en un instrumento retórico que le permitió articular su experiencia etnográfica en los Andes, y lo logró a tal punto que se hace imposible separar al autor de su literatura y al mundo andino de su vivencia de esta realidad. Sin embargo, su defensa cerrada del indio suscitó censuras. Se le acusó a Arguedas de mistificar con nostalgia arcaizante y pasadista un modelo cultural inmóvil que le impedía proyectarse al futuro si no era mirando en un espejo retrovisor. El día de ayer, Abelardo Oquendo recordó la mesa redonda sobre todas las Andes realizada en el IEP en 1965. En aquella ocasión, el crítico literario Sebastián Salazar Bondi le advirtió a Arguedas que desde un punto de vista sociológico, su novela no servía como documento o testimonio válido de la realidad peruana. Este hecho hirió profundamente al escritor, pero como ha señalado José Alberto Portugal, la crisis de recepción generada por la aparición de todas las Andes nos permite hoy conocer mejor lo que significó la construcción y recepción de su canon literario en el seno de la intelectualidad progresista izquierdista peruana. Se ha dicho que los literatos y sociólogos de aquel momento no juzgaron literaria, sino literalmente la obra de Arguedas, en parte por la indefinición ideológica de su autor. Y fue por eso también que en aquella mesa redonda se le recriminó a José María de no tener un modelo coherente de cambio social, cuando en sus novelas y cuentos describía la cultura indígena, lo hacía como si se tratara de una realidad abstracta, de una verdad metafísica, congelada en el mundo de las ideas y no de una realidad social sujeta a cambios. En vez de hablar de la progresiva modernización de la cultura andina y de su paulatina absorción al mundo occidental, describía cómo ciertos indios, en vez de cholificarse, por usar el término de Aníbal Quijano, de manera irreversible, retornaban a su matriz cultural original quechua y continuaban viviendo y pensando en términos de una cosmología sacral tradicional. En sus novelas y ensayos antropológicos, Arguedas dijo esto y mucho más. Al igual que otros antropólogos de otras latitudes del mundo, Arguedas documentó los efectos devastadores e irreversibles del industrialismo y el capitalismo moderno. Este había logrado destruir costumbres, tradiciones y modos de pensamiento de origen prehispánico que habían sobrevivido intactos incluso después de la conquista española. La secularización del indio había sido más destructora para él que la religión católica introducida por Pizarro, con todas sus campañas de extirpación de idolatrías indígenas que durarían casi 200 años. Arguedas pormenorizó cómo a finales de los años 50 la clase señorial mestiza del Cusco, Huancavelica y Cajamarca inició una campaña de autodemolición de su antigua arquitectura colonial, artefactos y mueblerías antiguos incluidos, por considerarlos los signos vergonzantes del atraso. Y sin embargo, el 17 de junio
de 1956, Arguedas escribió un artículo en el Dominical del Comercio deslindando posiciones con aquel, y lo cito, indigenismo fanático que por amor a una cultura indígena pura pretendía aislar a su objeto de veneración de todos los logros civilizadores de la humanidad. Lo quieren al indio tal como está, puro, escribía Arguedas, conservado puro por consecuencia de la miseria, el aislamiento y la servidumbre. Se escandalizan cuando alguien afirma que el amor al pueblo indígena o indio debe convertirse en una gestión encaminada a que cambie su actual situación y se convierta en un agente productor en la economía y el arte en igualdad de condiciones que el hombre moderno, en posesión de todos los instrumentos creados por el genio humano. Hasta allí la cita. Así se explica que en 1966 Arguedas escribiera una oda al jet, aunque lo usara de excusa para divinizar al hombre y evocar el mundo de arriba de la cosmología andina. En una reseña autobiográfica escrita por Arguedas y conservada en los fondos de la Biblioteca Nacional, Arguedas sostiene que el hombre peruano tiene, y lo cito, las fuerzas de la tradición directamente vinculadas al mito y el poder de asimilar la maquinaria de la civilización moderna, aunque éstas chocan y se armonizan con ese carácter rítmico y fuego de los mundos nacientes, en que la crueldad y el invencible destino de formar son igualmente profundos. Si de la fricción creativa entre la tradición y la modernidad surge para Arguedas el hombre del futuro, ¿cómo calificar su propuesta cultural? Estamos ante una política precursora de la interculturalidad que se adelantó a los debates actuales sobre la identidad en un mundo globalizado, o estamos ante una utopía andina y las ficciones arcaizantes del indigenismo, como lo sugirió en su momento nuestro laureado Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y luego, ¿no será la crítica moderna a la utopía arcaica el corolario del mito secular del progreso? Un mito europeo del siglo XIX que se ha esfumado de nuestras nuevas selvas urbanas. Para responder estas y otras preguntas, hemos reunido a un grupo de académicos de primer nivel. Hugo Neira, destacado sociólogo e historiador que ha reflexionado, entre otros asuntos, sobre lo cholo y el mestizo en el Perú. Julio Kotler, reconocido antropólogo, sociólogo y politólogo, autor de un clásico de nuestras ciencias sociales, Clases, Estado y Nación en el Perú. Guillermo Rochabrún, sociólogo y editor de la Mesa Redonda sobre todas las ángeles. Gonzalo Portocarrero, conocido sociólogo que ha investigado las problemáticas del mestizo, la violencia política y el opus hegeliano. Edmundo Murugarra, miembro del Consejo Nacional de Educación y especialista en Arguedas. Rodrigo Montoya, antropólogo y peruanista, a quien he tenido el honor de tener como profesor universitario en San Marcos, especializado en los movimientos indígenas en Latinoamérica y amigo personal y discípulo del propio José María Arguedas. De moderadora tendremos hoy a Carmen María Pinilla, quizás la académica que más ha escrito sobre José María Arguedas en el Perú y el mundo. Te ruego, Carmen María, que en la primera ronda de intervenciones no se superen los 10 minutos por panelista, a fin que en la segunda ronda el diálogo o las discusiones, según sea el caso, le permitan a cada uno de los expositores contar con el tiempo necesario para intercambiar sus ideas. Los dejo con Carmen María Pinilla y les pido a todos ustedes un fuerte aplauso.